estamos encantados de tenerte. Yo también estoy encantada de poder estar aquí después de tanto tiempo. Pues cuando estaba aquí escuchando estas voces angelicales ensayando para dirigirnos en la parte musical de la alabanza, Alfred ha comentado una cosa que no sabía, muy mal, porque se supone que la que tiene que hablar hoy del tema del buen pastor soy yo, pero Alfred ha explicado que en las catacumbas la primera imagen, una de las primeras imágenes que se encontró no fue la cruz, sino un dibujo de un pastor con una ovejita encima de los hombros, o sea que me ha parecido súper interesante. Muy bien, pues hace muchos años, en una iglesia que yo se llama Iglesia de Fuente Cañellas, hicieron un concurso en la escuela dominical, un concurso de dibujos, y uno de los dos dibujos que yo presenté era un dibujo al óleo de un pastor con una oveja sobre sus hombros, y teníamos que poner un versículo bíblico. Tú no eras más pequeño que yo, Moisés, no te acordarás. Teníamos que hacer una referencia a un versículo y escogí Isaías 40:11. Entonces, esta es la imagen cuando leemos el texto, ¿no?, que tenemos del Señor como el buen pastor, que nos lleva ahí sobre sus hombros, ¿verdad? Y no tocamos ni piedras, ni caca, ni nada de nada, ¿no? Eso es lo que tenemos ahí en nuestro corazón. Muy bien, hace 2 domingos Pablo nos dio una maravillosa introducción al Evangelio de Juan, con lo cual hoy os vais a ahorrar esta introducción. Si queréis volverlo a ir, vale la pena, podéis ir a las redes sociales que está allí colgada. Entonces yo voy a entrar directamente con mi texto, ¿vale? Si queréis saber qué pasa con el Evangelio de Juan, os remito a lo que compartió Pablo hace 2 domingos. Aquí en el capítulo que nos ha compartido los versículos Brenda, sobre el buen pastor, Jesús va a hablar de 2 de los 7 yo soy que encontramos en el Evangelio de Juan. Yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. ¿De qué contexto venimos? Pues venimos del contexto de que Jesús tenía una de sus disquisiciones con los líderes religiosos del momento, ¿no? Y la parte más complicada fue la curación de un ciego, que se supone que es una cosa súper positiva, ¿no? Pues bueno, eso también era un problema, ¿no? Ya sabéis lo que el Señor Jesús tenía o lo que ellos tenían con él más bien, ¿no? Porque era un riesgo para su autoridad. Toda esta conversación tiene su clímax ya en el versículo 30 de este mismo capítulo, cuando Jesús dice: el Padre y yo somos de una misma esencia. Entonces ya aquí ya lo querían apedrear directamente otra vez, ¿eh? Este es un poquito el contexto en el cual el Señor pues, nos habla de que Él es la puerta y Él es el pastor. Entonces Jesús pues ya dice 2 veces en este capítulo: en verdad os digo. Y cuando Jesús decía en verdad os digo, es que la cosa se ponía seria, ¿eh? Porque en verdad os digo era importante, pero cuando decía en verdad os digo, aquí viene el tema. Yo he podido ver aquí en este texto, hay muchos, parece un texto muy fácil, no lo es, porque hay cantidad de cosas que podríamos hablar, ¿no? Pero yo he visto como 3 áreas diferentes. Una, los falsos maestros, falsos pastores, las ovejitas, que somos nosotros, y el buen pastor. Sería un poquito las 3 referencias que yo he querido escoger esta mañana para compartir con vosotros. Creo que me han dejado aquí un vasito de agua, con vuestro permiso. Vale. No quiero entrar mucho en el tema de los falsos pastores porque no vale la pena, pero sí que quisiera leeros un texto de Ezequiel 34. Voy a escoger algunos versículos
dice, es muy, muy, muy ilustrativo, dice, coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado. La perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad, y han sido dispersadas por falta de pastor y se han convertido en alimento para todas las fieras del campo. Mis ovejas andan errantes. La definición, no habéis hecho, no, no, no. Esto sería el resumen. Este ejemplo que el Señor utiliza en este momento para sus oyentes, tanto para los líderes como para el pueblo o los que tenía alrededor, era muy fácil de entender, porque en la historia del pueblo de Israel había muchas referencias, era un oficio muy, muy común, había muchísimas referencias a los pastores. Su rey David había sido pastor, muchos de sus líderes habían sido pastores. Jehová, Dios del Antiguo Testamento, se define muchas veces como pastor y era algo que tenían, que lo tenían dominado. Entonces, en el ejemplo que Jesús pone sobre este tema, ellos sabían perfectamente, sabían distinguir perfectamente lo que el Señor les estaba diciendo. Lo único que quisiera cerrar con el tema de los falsos pastores es que seguirlos o escucharlos no es una cosa neutra, tiene consecuencias y no positivas. Las ovejas. Como no entiendo mucho de ovejas, yo no domino el tema. Mi nombre significa ovejita, o sea, el nombre de Raquel significa ovejita. Eso sí lo sé yo toda la vida, pero yo no soy de campo, entonces no conozco muy bien el tema de las ovejas. Entonces, he consultado un poquito, ¿no? Bueno, pues la IA y esas cosas que ya sabéis que existen hoy en día, ¿vale? Para ver qué características puede tener una oveja con las que yo me pueda identificar. Son dóciles, bueno, yo y vosotros, porque hoy estamos todos aquí, somos todos ovejas. Docilidad, viven en grupos, necesitan guía. Desarrollan la unión con el pastor gracias al cuidado del pastor, no a la iniciativa de las ovejas. Tienen un sistema auditivo altamente desarrollado, o sea, ellas distinguen, memorizan caras, memorizan voces, distinguen los sonidos de cada una de ellas y de las voces humanas también. Y, sobre todo, retienen la información de sus experiencias pasadas. Mientras voy a leer esto, no quiero solo que penséis en las ovejas, quiero que veáis la equivalencia que hay entre el ejemplo que pone el Señor entre una oveja y nosotros. ¿Cómo es la relación entre la oveja y el pastor? Es un vínculo que se basa en la confianza, la dependencia mutua y el refuerzo positivo. Al contrario de otros animales a los que se les domina por la fuerza, la oveja solamente hace caso o sigue a aquellas referencias que le dan provisión de seguridad y alimento. A una oveja no la puedes convencer a la fuerza, ni con violencia. Ella se aferra a su pastor, lo reconoce, oye su voz, porque ha tenido una serie de experiencias con él que han sido positivas y de amor. Las claves de la creación del vínculo son impronta y contacto temprano. El vínculo es más fuerte cuando el pastor está presente desde el nacimiento del cordero. Reconocimiento de voz y de nombre. Las ovejas son capaces de distinguir la voz de su pastor entre muchas otras. Y los pastores, esto lo he consultado y es así, los pastores ponen nombre a cada oveja y las llaman por su nombre y las ovejas reaccionan a su nombre. Es como los niños chiquitines que a veces van en el cochecito, ¿no? Y están ahí y dices, Alma o Albert, y ves que hacen, pues las ovejas hacen igual y siguen la voz del pastor.
El vínculo también se desarrolla por esa seguridad que hay frente a los depredadores. Ahora no se dice muchos depredadores. En su momento, cuando Jesús hablaba, sí que lo sabía. Y la relación se consolida porque el pastor es quien las guía hacia buenos pastos y hacia el agua. Las ovejas asocian la figura del pastor con el bienestar y la alimentación, lo que las motiva a seguirlo voluntariamente en lugar de ser arreadas. El rol del pastor es guía, cuidado individual y interacción social. Porque en un pastoreo tradicional, seguimos refiriéndonos a aquellos tiempos, los pastores no solamente daban de comer, guiaban, les hacían pasar con la vara, sino que jugaban con ellas también. O sea, tenían una relación también social, ¿no?, con sus ovejas. Y de esta manera la oveja desarrollaba ese vínculo con su pastor. No vamos a buscarle un sentido a que haya detalles si la oveja tiene las pezuñas así. Yo creo que no vale la pena, pero sí que veo que debemos desarrollar esta memoria que tiene, o sea, este ejemplo de la oveja con memoria. Nosotros debemos desarrollar esa sensibilidad a la voz de nuestro pastor y sobre todo el tema de la memoria, porque hay momentos en que uno se ve como un poco perdido, ¿no? Entonces, necesitamos recuperar esos momentos claves de nuestra vida en los cuales el Señor estuvo ahí como un buen pastor y nos sacó de donde nos tenía que sacar. Y llegamos a la parte más importante y capital del capítulo, que es cuando Jesús se describe a él mismo. Como os he dicho, aquí hay dos yo soy. Yo soy la puerta. No solamente soy el buen pastor, sino es por donde tenéis que pasar todas las ovejas. Y llega incluso, como os hemos comentado antes también, a decir en el versículo 30 que Él es una misma esencia con su Padre. Segurísimo que en aquel momento muchos de ellos, si no todos, recordaron el Salmo 23, que seguramente vosotros también cuando pensáis en el buen pastor, ¿verdad? Si yo os digo, ¿me podéis recitar el Salmo 23? Yo sé que tenéis vergüenza, imaginaos yo que estoy aquí. Pero es cierto, Señor, ¿no? Pastor, cuando nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, de reposo, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Vale, aunque pues ande en valle de sombra de muerte, no temeré. yo sé que lo sabéis. Yo sé que lo sabéis. Pues seguramente estos oyentes, en el momento que Jesús dijo, yo soy el buen pastor, automáticamente recordaron el texto del Salmo 23, seguro. Isaías, hay muchos textos en el Antiguo Testamento. Isaías 40:11, que os hablaba al principio, ¿no?, que dice que yo soy el buen pastor, que llevo en brazos a mis corderos, sano a las perniquebradas, atiendo a las recién paridas, ¿no? Esta ternura de nuestro Dios tan a veces difícil de acabar de encajar para nosotros. El concepto buen pastor que aquí el Señor dice no se refiere tanto a bueno como una cualidad moral, sino a bueno como el bueno, el que vale, el único, el mejor. O sea, es más, habla más de la esencia del Señor Jesús que no de su cualidad moral, que es una consecuencia, evidentemente. Pero él está enfatizando, yo soy el bueno, el buen pastor. El que tenéis aquí delante es el pastor. Y él seguía, ¿no?, tejiendo este concepto de sí mismo para aplicarlo a ese cuidado que daba a sus ovejas. Como yo soy el bueno, el buen pastor, hago lo que tengo que hacer. Alimento, protejo, cuido,
sano, acompaño, etcétera, etcétera. Eso es lo que ha hecho nuestra vida, ¿verdad? Todo eso que hace el pastor es lo que hace que cuando él dice cualquier cosa o debería, salgamos hacia él enseguida. Porque tenemos esa memoria. Pero vamos a dar un poco un giro a este tema. Porque retomando la imagen esta del buen pastor con la oveja encima de los hombros, parece que no nos va a pasar nada nunca en la vida, ¿no? Cuando eres jovencito y conoces al Señor, ¿no? Que aún no conoces lo que viene después, pues dices, ¡fuah! Esto va a ser maravilloso. Y lo es, ¿eh? No os quiero decir lo contrario porque lo es. Pero parece que vamos a ir caminando sobre algodones, ¿no? El buen pastor nos va a llevar y no nos va a pasar nada. ¿Qué os voy a contar que vosotros no sepáis, verdad? Y además, este buen pastor, el que yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, no os va a suceder nada porque yo os voy a llevar a buenos pastos, os voy a cuidar. Este pastor va y muere en la cruz. Vaya. Creo que si hubiera habido redes sociales en aquel tiempo, hubiera habido una frase que sería trending topic, que es, ¿veis? No era quien decía ser, porque si nos dice que es nuestro buen pastor y está donde está, pues aquí, ¿qué ha pasado, no? Pero el mismo texto nos aclara, nosotros ya conocemos todo el contexto, y el mismo texto nos lo aclara, y él en su momento lo dijo, dice, pero cuidado, el buen pastor, yo, Jesús, no soy una pobre víctima en manos de los romanos, que me van a martirizar y me van a matar. Voy a sufrir, sufrió lo indecible. Él dice que él pone voluntariamente su vida. Y cuando dice que pone voluntariamente su vida, no está hablando solamente de su vida física, sino que él pone todo lo que él es voluntariamente para que sus ovejas sean pastoreadas, sean cuidadas. Esto parece una especie de dicotomía, una cosa extraña para entender. Pero realmente es otro concepto del descanso. Yo, la experiencia de muchos momentos de mi vida es, y de la vuestra, estoy segurísima, es cómo tengo que entender yo en este momento tu protección, Señor, ¿no? Cómo tengo que entender por dónde me llevas. Y Él no nos promete ni poder, ni éxito, ni riqueza. Él nos promete que mientras caminamos, mientras sufrimos lo que sufren todos los demás, Él nos va a acompañar. La victoria y la protección a partir de su vida, muerte y resurrección, las vivimos en los valores y en la forma de interpretar la vida que hay en el Sermón del Monte. Yo tuve la gran bendición, la gran ventaja y la gran suerte, si se puede decir así, que empecé mi vida de crecimiento conceptual en lo que era el seguimiento al Señor en las bases del Sermón del Monte, aquí con el hermano Ignacio. Y esos fueron unos fundamentos que creo que deberíamos profundizar todos, ¿no? En el poner la otra mejilla, en renunciar a la capa, en ir 2 millas. A mí me cuesta mucho, no tanto por el aspecto orgulloso, sino porque yo soy como una persona que me gusta lo justo, no lo justo de justicia, de ir aporreando, ¿no? Pero que me gusta que las cosas se hagan, la justicia, que no haya personas que padecen, o sea, los poderes de este mundo y todas estas cosas a mí no me gustan. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me rebelo continuamente contra estas cosas. Y
y salto, ¿no? Entonces tengo continuamente que volver al concepto de mi buen pastor que murió en aquella cruz, que nos enseñó otros valores para vencer, para llevar adelante nuestra vida no atacando ni defendiéndonos de los lobos, sino con los principios del amor, de la compasión, porque es la única manera que tenemos de vencer aquí. Pero no sé para vosotros, pero a mí esto es un aprendizaje diario de todas las cosas que nos van pasando. Después de cada travesía peligrosa, después de cada tropezón, de cada herida, de cada sangre que nos cae a veces a borbotones, a veces poco a poco, después de cada rescate que el Señor viene a decirnos, tranquila, tranquilo, que yo estoy aquí, nuestra relación con Él es más profunda. ¿Sí o no? ¿Nos ayudan las dificultades a entender quién es nuestro buen pastor? Si no nos pasara nada, pues sí, Señor, tú eres mi buen pastor, pero como nos han pasado tantas cosas, sabemos de su fidelidad. Pero esto no se queda en nosotros. Y os quiero llevar a la pregunta que el Señor, antes de partir, le dijo a Pedro. ¿Qué le preguntó a Pedro? ¿Os acordáis? Me amas. Señor, sí, tú sabes que te amo. ¿Y el Señor qué le dijo? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderos. ¿Creéis que solo era para Pedro y toda la dinastía que venía detrás de él? ¿O creéis que en cierto modo no? ¿O creéis que todos somos pastores de todos? Pedro, ¿me amas? Sí, 3 veces. Pam. Pues si me amas, memorízate toda la Biblia que se va a hacer en el canon del año tal. No dejo eso, ¿no? Pues si me amas, tienes que predicar 3 veces al mes y tal. No. Tienes que exhortar. No. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pues cuida de las ovejas, apacienta mis corderos. Yo me lo tomo como si me lo dijera a mí. Bueno, yo no soy buen ejemplo porque vengo aquí y ya veis cuando vengo, por diferentes razones, ¿no? Pero en mi día a día, tengo eso presente. Tener un corazón cercano a las personas que me rodean, sean evangélicas, no sé cómo decirlo, o no, me da igual. Pedro, ¿me amas? Raquel, ¿me amas? Luisa, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Voy a leeros una cosita que tengo aquí preparada. Pedí colaboración a algunos hermanos y algunos me respondieron, la mayoría. Entonces yo les quise preguntar porque, claro, ponerse a hablar aquí del buen pastor está genial, pero es que, ¿qué os voy a decir a vosotros que no sepáis del buen pastor? Yo os voy a dar un detallito, he hecho énfasis en alguna cosa para traeros a memoria simplemente y para compartir en esta mañana con vosotros. Entonces voy a leeros algunas, me han dado permiso, no estoy incumpliendo ninguna de esto de protección de datos, ¿vale? Entonces voy a empezar por Estrella. Ella me dijo, en mi vida Jesús se ha manifestado de muchas maneras. Una de ellas es saber que Él es mi fiel amigo, que a través de sus enseñanzas he podido percibir que no estoy sola, que me confronta y dirige mi camino para aprender a tomar buenas decisiones en la vida. Cada vez que dispongo mi corazón a orar, puedo sentir su Espíritu Santo y esa dirección que Jesús me da, que considero que es característica de un buen pastor. Juliana me dijo, Jesús es el Salvador de la humanidad y siempre me acompaña en los peores momentos de mi vida. Y tuvimos una conversación y dije, ¿y en los mejores, no? Y me dijo, sí, por supuesto, y en los mejores también. Marco, porque me protegió en mis momentos más difíciles, dándome paz y descanso en medio de la tormenta. Sentí su amor al escogerme y guiándome al llamado de servir a los más necesitados de acuerdo a su voluntad. Y él me lo puso así, como corta frase. Me protegió dándome paz en medio de la tormenta. Pedro Luis, para mí Jesús es el buen pastor porque me amó tanto
que siendo quien era yo, no dudó en sufrir y dar su vida para que fuera una oveja de su rebaño. Y no solo eso, sino que jamás me deja solo. Siempre está conmigo, protegiéndome y acompañándome en todos los momentos de mi vida. En mis aciertos, mis fracasos, mis caídas, jamás te abandona. Y Heidi me dijo, Jesús es mi buen pastor y yo soy su oveja. Confío que es Él quien me cuida. Estoy en paz porque estoy bajo su guía y protección. ¿Se os dais cuenta? Ninguno hemos dicho, porque sabemos que nuestro Dios es súper poderoso, omnipotente, lo puede todo. Pero cuando hablamos de la cercanía, de por qué lo amamos, porque es nuestro pastor, mi fiel amigo, me indica, está a mi lado en los momentos difíciles, me acompaña, me protege, me da paz en medio de la tormenta, confianza, jamás me deja solo, estamos en paz, ¿vale? Y simplemente mi intención esta mañana era esta, porque creo que nunca está de más traer a nuestra memoria todo aquello que el Señor en un momento o en muchos momentos de nuestra vida hizo por nosotros. Recordar, volver atrás para lo bueno que Él ha estado con nosotros, lo tenemos que hacer continuamente. Aquí somos muchas ovejas diferentes, unos más gorditos, otros con más lana, otros comen más, otros comen menos, otros más listos, otros son muchísimo más listos que los más listos, ¿vale? Y bueno, pero la pregunta de ¿me amas? No entiende de diferencias, va dirigida a todos. Pedro, Tomás, Manolo, Cinta, Sara, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Entonces, es lo que yo deseo para mí, seguir desarrollando esta responsabilidad que tenemos hacia todo el que nos rodea y especialmente a nuestros cercanos, especialmente, y recordar y escuchar la voz del Señor, distinguiendo las voces que no nos ayudan a nada, ¿vale? Entonces me diréis, vale, ¿y lo del título de la cita, del sermón, a qué viene? Pues porque la mejor cita de nuestra vida, la mejor de ellas, y a partir de ahí vino todo, es cuando el Señor nos llamó por nuestro nombre para decirnos, sígueme, porque nosotros, las ovejas, no tienen mucha iniciativa. Y el Señor nos llamó por nuestro nombre. Y cuando dice que nos llamó por nuestro nombre, no es que se sabe nuestro nombre de memoria, es que nos conoce, que nos llamó y nos toca allí en la fibra donde más nos llega todo. Y por nuestro nombre nos llamó y nos dio una cita eterna. Es la mejor cita de nuestra vida. Y citarnos con Él todos los días y a cada minuto y a cada segundo y conversar con Él y traer a la memoria que dice en el versículo 28, que no hemos llegado a leerlo, Brenda, pero que es un versículo precioso, que nada te va a separar del amor del Señor, porque el buen pastor, el que dio todo su ser, toda su vida por las ovejas, dice, nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Y si lo dice Él, y tú eres su oveja, se acabó, no hay otra cosa. Así que yo soy feliz de haber podido volver a profundizar en este texto y tirarme, porque toda la semana escuchando la palabra y escuchando para poder un poquito volver a compartir con vosotros una cosa que tuviese cara y pies, ¿no? Y espero que os haya sido de bendición y sobre todo escuchar la voz del Señor y recordar y seguirlo a Él cada segundo. Muy bien.